¿Quién eres cuando nadie te ve, cuando el ruido se apaga, cuando el aplauso desaparece y solo quedas tú frente a tu reflejo, frente a tus errores, frente a Dios y frente a la verdad que tanto tiempo has evitado? Porque hay momentos que no te preguntan quién eres, te lo exigen, te obligan a demostrarlo, y este es uno de esos momentos, el instante incómodo donde entiendes que no naciste para explicar tu proceso, naciste para vivirlo en silencio, para desaparecer cuando todos esperan espectáculo, para bajar la cabeza y trabajar mientras el mundo duerme, mientras otros se distraen, mientras otros se quejan. Porque aquí empieza el verdadero camino, el que no se sube a redes, el que no recibe likes, el que nadie aplaude, pero el único que transforma. Piensa un segundo en todas las batallas que ya has peleado, las que nadie vio y las que te marcaron por dentro. Las noches de duda, los días de cansancio, los momentos donde sentiste que no valía la pena seguir y aún así seguiste. Piensa en todo lo que sobreviviste. Porque si estás aquí, no es casualidad. Es porque Dios no te soltó. Porque aunque dudaste de ti, Él nunca dudó de lo que puso dentro de ti. Y no llegaste hasta aquí para construir un personaje nuevo. Llegaste para honrar al hombre que llevas años forjando con dolor, constancia y sacrificio. El mundo es cruel, te pone obstáculos como si te mirara a los ojos diciendo, dijiste que querías esto, demuéstralo. Y la verdad es que no controlas casi nada, no controlas el tiempo, no controlas a la gente, no controlas los golpes inesperados, pero sí controlas tu disciplina diaria. Sí controlas si te levantas cuando caes, sí controlas si te escondes o si te reconstruyes en silencio, porque tu poder no está en lamentarte por lo que ya pasó, está en decidir qué vas a hacer hoy con lo que te queda. Y lo que te queda es suficiente cuando tienes fe, enfoque y constancia. No son las circunstancias las que definen tu destino, es tu reacción. No es el dolor el que escribe tu historia. Es tu terquedad para seguir cuando duele, para crear respuestas cuando no existen, para avanzar cuando todo parece decirte que pares. Así crece una semilla, así nace un bosque, así se forma un hombre inquebrantable. Y escucha bien, lo que viene no será fácil. Nadie prometió comodidad. Te va a exigir todo, te va a vaciar, te va a confrontar con versiones tuyas que no conocías. Pero estás aquí porque puedes, porque fuiste preparado en silencio, porque cada mañana que te levantaste sin ganas fue parte del entrenamiento, porque cada sacrificio fue armadura, porque cada no fue un paso más hacia tu sí. Y ahora no se trata de reinventarte, se trata de estar a la altura del estándar que tú mismo te impusiste, nadie más. Ni el mundo ni tus críticos. Tú vas a sentir agotamiento, incomodidad, miedo, pero eso no es nuevo. Tú avanzas a pesar de eso, un paso valiente a la vez, sin negociar tu carácter, sin ceder terreno. Porque nadie tiene derecho a definir tu realidad, ni a romper el código que decidiste vivir. Aquí no hay milagros mágicos, aquí hay proceso, aquí hay fe trabajando con disciplina. Aquí hay un regreso a casa, al hombre que estabas destinado a ser. El tiempo no se detiene. Mañana borra hoy. Y por eso este momento importa. Porque tienes la oportunidad de hacer que este instante sea eterno. De ejecutar. De convertir horas de preparación en resultados. De ser mejor de lo que alguna vez imaginaste. De mirar a la vida de frente y decirle que no puede darte lo que tú no estás dispuesto a tomar. Deja que duden. Deja que hablen. Deja que el mundo te diga que no. Tú ya te dijiste que sí. Y eso es lo único que importa. Porque lo más difícil de detener es a alguien que ya ganó la batalla en su mente. Has dado demasiado como para aceptar menos de lo mejor. Tus sacrificios pesan. Tu proceso importa. Y aunque te sientas pequeño, recuerda que Dios habita en el silencio, que ahí es donde Él trabaja, que cuando nadie te ve es cuando más cerca está, moldeándote, puliéndote, preparándote. Todos atravesamos tormentas, y ninguna es eterna. Detrás de cada oscuridad hay claridad. Detrás de cada caída hay aprendizaje. Y no te pido que imagines una fantasía. Te recuerdo una verdad. Ya lo has superado antes. Siempre encontraste la forma. Siempre sobreviviste. Siempre te levantaste. Y esta vez no será diferente, porque tu resiliencia crece con cada golpe. Porque tu mente se fortalece cuando decides no huir. Porque tu fe se vuelve real cuando sigues caminando aún sin ver. La vida no es el obstáculo. Tus pensamientos lo son. Y hoy decides cambiar la perspectiva. Ver oportunidad donde otros ven pérdida. Ver inicio donde otros ven final. Porque has estado triste y feliz, solo y acompañado, sin nada y con algo. Y aún así sigues aquí, más fuerte, más consciente, sabiendo que la vida es un regalo incluso cuando duele. No fuiste creado para vivir en las sombras, fuiste creado para desaparecer un tiempo,
para reconstruirte en silencio y volver irreconocible, con una mente más dura, un espíritu más firme y una fe más profunda, porque la oscuridad no es el final, es el entrenamiento, es la preparación para valorar la luz, para entender la abundancia después de la escasez, el amor después del dolor, la confianza después de la duda. No esperes el momento perfecto, no llegará. No esperes sentirte listo. La disciplina no espera emociones. Empieza ahora. Da el paso con miedo, con inseguridad, pero da el paso. Porque quedarte quieto también es una decisión, y es la única que te garantiza perderlo todo. Cada paso construye confianza, cada intento suma, cada caída enseña. Y prefiero caer 1000 veces avanzando que vivir intacto sin haberlo intentado. Porque al final no se trata de evitar golpes, se trata de no rendirse, de seguir cuando la mente pide parar. Porque una de esas decisiones, uno de esos pasos, uno de esos días silenciosos va a cambiarlo todo. Y tú lo sabes, por eso sigues aquí, por eso no te has rendido. Si este mensaje te está hablando, es porque es tu momento de desaparecer del ruido, comprometerte con tu proceso diario, confiar en Dios, trabajar en silencio y volver como alguien que ya no necesita aprobación. Alguien que se construyó a base de disciplina, constancia y fe. Y si esto resonó contigo, comenta ahora mismo, soy inquebrantable. Suscríbete porque este camino no se recorre una sola vez. Compártelo con quien sabes que lo necesita. Y recuerda, no estás roto, estás en construcción. Y cuando regreses, el mundo no te reconocerá, pero tú sí. Y ahora que ya entiendes que desaparecer no es huir sino afilarte, que el silencio no es debilidad sino estrategia, quiero que escuches con brutal honestidad lo que viene, porque después del renacimiento no hay descanso, no hay pausa, no hay finales felices permanentes, solo hay un compromiso diario contigo, con Dios, y con la versión que juraste construir cuando estabas cansado de ser quien eras. Porque muchos creen que el renacer es un instante épico, un día glorioso, una revelación, pero no, el verdadero renacer es aburrido, repetitivo, solitario, incómodo. Es levantarte cuando nadie te observa. Es cumplir cuando nadie te exige. Es entrenar la mente cuando el cuerpo ya no quiere. Es decir no cuando el placer te llama. Es elegir el proceso cuando el resultado aún no existe. Y ahí es donde la mayoría falla, porque quieren el reconocimiento sin la disciplina, la victoria sin la guerra, la bendición sin la obediencia. Pero tú ya no juegas ese juego. Tú entendiste que Dios honra al que persevera en lo oculto, que el carácter se forma cuando nadie está mirando, que la constancia es la forma más pura de fe, porque sigues caminando incluso cuando no ves señales. Habrá días donde te sentirás vacío, donde dudarás si todo este silencio vale la pena, donde verás a otros avanzar más rápido, recibir aplausos, oportunidades, recompensas inmediatas. Y ahí es donde debes recordar por qué elegiste este camino, porque tú no estás construyendo algo frágil, estás levantando cimientos, estás formando un espíritu que no depende de resultados externos. Estás creando una identidad que no se rompe, y con la crítica ni se infla con el halago. Y sí, vas a estar solo muchas veces, pero la soledad deja de doler cuando entiendes que es el precio de no traicionarte. Cuando comprendes que Dios te separa, no para castigarte, sino para prepararte. Porque no todos pueden acompañarte a donde vas, no todos soportan la disciplina que tú decidiste abrazar. No todos entienden que decir no hoy es decir sí a algo más grande mañana. El mundo seguirá girando, la gente seguirá opinando, las comparaciones no se detendrán, pero tú ya no reaccionas igual. Porque ahora operas desde la convicción, no desde la necesidad. Ya no haces ruido para que te vean, haces trabajo para que te respeten. Ya no mendigas validación, construyes evidencia, porque la evidencia no se discute. Y cuando regreses, cuando aparezcas con resultados, con presencia, con calma, con una energía distinta, no necesitarás explicar nada. Hablarán por ti tus hábitos, tu mirada, tu coherencia, tu disciplina acumulada. No olvides esto. No todo avance se siente como progreso. A veces crecer se siente como estancarse, como retroceder, como perder, pero es parte del proceso. Porque Dios no acelera procesos solo porque tú estés cansado. Él fortalece al que permanece. Y permanecer es una decisión diaria, no una emoción. Habrá tentaciones, distracciones, viejos patrones queriendo regresar, voces internas diciendo que aflojes, que descanses de más, que nadie se dará cuenta, pero tú sí te das cuenta, y eso es suficiente. Porque cada vez que eliges bien cuando podrías elegir fácil, te respetas más, te haces más fuerte, te vuelves más íntegro, y la integridad es poder silencioso. Entiende algo más, renacer no te vuelve invencible, te vuelve responsable. Responsable de tu tiempo, de tu energía, de tus decisiones.
Responsable de no volver a ser la versión que se conformaba, que se quejaba, que esperaba rescate, porque nadie va a salvarte, y tampoco lo necesitas, porque ya descubriste que dentro de ti hay disciplina suficiente para sostener cualquier tormenta, fe suficiente para no rendirte y carácter suficiente para no traicionarte. No busques señales externas. No esperes motivación eterna. La motivación es volátil, la disciplina es leal, y tú necesitas lealtad a largo plazo. Porque el verdadero cambio no es espectacular, es consistente, es silencioso, es acumulativo, es invisible hasta que deja de serlo. Y cuando dudes, cuando el cansancio pese, cuando el camino se sienta interminable, vuelve a lo básico. Respira, ora, cumple, repite, porque cada día que no te rindes, estás construyendo algo que nadie puede quitarte. Una mente fuerte, un espíritu firme, una identidad clara. Recuerda que Dios no te prometió facilidad, te prometió propósito. Y el propósito siempre exige transformación, siempre exige sacrificio, siempre exige morir a quien eras para sostener a quien estás llamado a ser. Por eso no te apresures a mostrarte. No te desesperes por validación. No te distraigas comparándote. Tu proceso es tuyo, tu ritmo es tuyo, tu llamado es tuyo. Y mientras otros hacen ruido, tú haces historia interna. Mientras otros hablan, tú te preparas. Mientras otros celebran temprano, tú trabajas tarde. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que el mundo vuelva a verte, no lo hará porque gritaste. Lo hará porque te convertiste en alguien imposible de ignorar. Alguien que camina con calma, habla con propósito y actúa con disciplina. Alguien que no necesita demostrar nada porque ya se demostró todo en silencio. Si sigues aquí, si estas palabras te incomodan y te impulsan, es porque sabes que no hay vuelta atrás, que este camino ya te eligió. Así que reafírmalo. Comenta ahora mismo: soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad. Comparte esto con quien esté a punto de rendirse. Y no lo olvides jamás. Desaparecer fue la estrategia. Reconstruirte fue la prueba. Y volver irreconocible será la consecuencia inevitable de no haberte rendido nunca. Y aún después de todo eso, cuando ya te reconstruiste, cuando ya entendiste el valor del silencio, cuando tu disciplina dejó de depender del ánimo y pasó a ser identidad, empieza la parte más peligrosa del camino, la que casi nadie advierte. Sostenerte sin volverte soberbio, avanzar sin olvidar de dónde vienes, ganar sin perder el alma. Porque el verdadero enemigo ya no es la pereza ni el miedo, ahora es la comodidad, el aplauso tardío, la tentación de bajar la guardia y creer que ya hiciste suficiente. Y no, nunca es suficiente cuando sabes quién puedes llegar a ser. Aquí es donde tienes que recordar por qué Dios te quebró primero, por qué te dejó solo, por qué te llevó al fondo, porque lo que no se rompe no se transforma, y lo que no se transforma no soporta el peso de la bendición. Y tú no estás siendo preparado para poco. Estás siendo preparado para cargar responsabilidad, para liderarte a ti mismo cuando nadie te guía, para mantenerte firme cuando el éxito intenta suavizarte. Porque hay hombres que soportan la escasez pero no la abundancia. Hay personas que resisten el dolor, pero se pierden en la comodidad. Y tú no puedes permitirte eso, no después de todo lo que pasaste, no después de todas las veces que lloraste en silencio, que dudaste, que pediste fuerzas cuando ya no quedaba nada. Esta etapa exige más carácter que las anteriores. Porque ahora nadie te empuja, nadie te obliga, nadie te presiona. Ahora todo depende de tu integridad, de si sigues cumpliendo cuando ya nadie te cuestiona, de si sigues entrenando cuando ya tienes resultados, de si sigues creciendo cuando ya podrías quedarte donde estás, porque el estancamiento disfrazado de estabilidad es una muerte lenta. No olvides que la disciplina no es un destino, es una práctica diaria, que la fe no es una emoción, es una decisión constante. Que el proceso no termina cuando mejoras, termina el día que te rindes. Y tú no naciste para rendirte, naciste para evolucionar, para ir un paso más allá de lo que ayer parecía imposible. Habrá momentos donde te sentirás desconectado del mundo, como si ya no encajaras en conversaciones vacías, en hábitos mediocres, en rutinas sin propósito. Y eso no es arrogancia, es crecimiento, es señal de que tu mente ya no tolera lo que antes aceptaba, de que tu espíritu ya no se conforma con sobrevivir, ahora quiere trascender. Y trascender incomoda, separa, exige límites, exige decir no sin dar explicaciones, exige proteger tu energía como algo sagrado. Aquí también tendrás que aprender a caminar con calma, a no correr por ansiedad, a no apresurar procesos solo por demostrar, porque el que confía en Dios no se desespera, el que confía en su trabajo no necesita validación inmediata, entiende que todo llega cuando tiene que llegar, y que adelantarse muchas veces es sabotearse.
Seguirás cayendo, porque crecer no te hace perfecto, te hace consciente. Y la conciencia duele, porque ahora sabes exactamente cuándo fallas, cuándo flojeas, cuándo te mientes. Y ya no puedes engañarte como antes. Pero en lugar de castigarte, te corriges, ajustas, vuelves al camino, porque la madurez no es no fallar, es no quedarte tirado. Recuerda siempre que no estás compitiendo con nadie, que tu única referencia es la versión tuya que pudo haberse rendido y no lo hizo, que pudo haberse quedado y decidió avanzar, y mientras sigas superando a ese hombre vas bien, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. No conviertas tu proceso en espectáculo. Lo sagrado se cuida, lo fuerte se protege, lo verdadero no se exhibe a cualquiera. Porque no todos merecen acceso a tu historia. No todos entienden el precio que pagaste, y no todos celebran tu crecimiento con buenas intenciones. Mantén tu rutina, cuida tus hábitos, honra tus compromisos pequeños, porque ahí es donde se gana la guerra. En lo invisible, en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que parece insignificante pero construye carácter indestructible. Habla con Dios cuando nadie te escucha. Agradécele incluso cuando estés cansado. Pídele dirección cuando dudes, porque Él sigue siendo la base, no el último recurso. Y mientras más alto llegues, más humilde debes permanecer, no por miedo, sino por sabiduría. El mundo intentará etiquetarte, ponerte nombres, definirte por un resultado, pero tú sabes que eres más que una etapa, más que un logro, más que un error. Eres un proceso vivo, en constante construcción. Y eso te hace peligroso para la mediocridad. Nunca olvides el dolor que te formó, no para vivir en él, sino para no repetirlo, no para victimizarte, sino para mantener hambre, no para endurecerte con el mundo, sino para fortalecer tu compasión sin perder firmeza. Y si alguna vez sientes que todo esto pesa, que sostener la disciplina cansa, que ser diferente agota, recuerda esto: rendirte sería traición. Ar todo lo que ya superaste sería decirle no al hombre que te necesitó cuando estabas en el fondo. Y tú no eres ese tipo de persona. Tú no abandonas a quien más te necesita. Ni siquiera si ese alguien eres tú mismo. Esta es la parte donde ya no necesitas motivación, donde operas por principios, donde avanzas por convicción, donde entiendes que la vida no te debe nada, pero tú te debes todo: honestidad, esfuerzo, coherencia, fe, disciplina. Si llegaste hasta aquí en este mensaje, no es casualidad, es confirmación, así que reafírmalo una vez más. Comenta con fuerza: soy inquebrantable. Suscríbete para seguir afilando esta mentalidad. Comparte esto con quien esté construyéndose en silencio. Y grábate esto en el alma: desaparecer fue solo el inicio. Reconstruirte fue la prueba. Volver irreconocible fue el resultado. Pero sostenerte con carácter, fe y disciplina será lo que te convierta en leyenda silenciosa. Hubo un momento, y quizá este momento es ahora, en el que entendí que nadie viene a rescatarte, que nadie va a tocar a tu puerta para decirte que ya es hora, que ya sufriste suficiente, que ya puedes descansar. Entendí que hay etapas en la vida donde no se trata de brillar, sino de desaparecer, de callar, de romperte lejos del ruido, de dejar de explicarte, de dejar de pedir permiso, de aceptar que estás perdido y que ese extravío no es una condena, sino el inicio de algo más grande. Porque cuando desapareces de verdad, cuando te atreves a caminar solo, en silencio, sin aplausos, sin validación, sin testigos, empiezas a escucharte por primera vez. Y duele aceptar que muchas de las versiones que defendías ya no sirven, que muchas personas que llamabas hogar solo eran refugios temporales, que muchas excusas que repetías eran cobardía bien vestida. Y ahí comienza la confrontación real, la más cruda, la que nadie quiere tener: mirarte sin maquillaje emocional y admitir que si sigues igual, te vas a perder para siempre. Ese es el punto donde la vida te arrincona, donde el miedo grita, donde la mente inventa mil razones para volver a lo cómodo, pero también es donde nace la disciplina. No la disciplina motivacional de frases bonitas, sino la disciplina silenciosa, la que no presume, la que se construye cuando nadie te ve, cuando cumples aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque no tengas ganas, porque entiendes que no te estás entrenando para hoy, te estás forjando para el futuro. Y entonces tomas una decisión, no una decisión épica, sino una pequeña, diaria, repetitiva. Aburrida, incómoda. Seguir, avanzar, ajustarte, quitar peso, soltar hábitos, cortar vínculos, eliminar distracciones, reconstruirte pieza por pieza en silencio, como alguien que sabe que el proceso importa más que la velocidad, que el camino es el pago, que el dolor no es un error sino la cuota de entrada a algo más grande. Empiezas a entender que perderte no te define, quedarte ahí sí, que caerte no te hace débil, negarte a levantarte sí, que todos se atascan, todos dudan, todos sienten que no avanzan, pero solo unos pocos se quedan el tiempo suficiente para descubrir que también pueden liberarse, que también pueden ajustar las velas,
que también pueden cambiar de dirección aunque el viento no coopere. Y en ese proceso te das cuenta de algo brutal. Nadie más puede hacer este trabajo por ti. Nadie más puede cargar tu peso. Nadie más puede soportar tu incomodidad. Nadie más puede pagar el precio de tu transformación. Y lejos de deprimirte, eso te libera, porque deja de ser una espera y se convierte en una elección. Eliges sufrir de forma voluntaria, eliges incomodarte, eliges entrenar cuando otros descansan, eliges trabajar cuando otros se distraen, eliges decir no cuando otros se rinden. Porque entiendes que el privilegio no es la comodidad, el privilegio es poder exigirte, es poder esforzarte, es poder construir algo con tus propias manos. Poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia, no afuera, sino dentro. Ya no reaccionas igual, ya no te rompes por lo mismo, ya no necesitas aprobación, ya no buscas atajos, empiezas a respetarte porque cumples contigo, porque te sostiene, incluso en los días oscuros. Y ahí ocurre el renacimiento, no un renacimiento ruidoso, sino uno peligroso. Vuelves irreconocible, no porque presumas, sino porque tu energía es distinta, porque tu mirada pesa, porque tu silencio habla, porque tu constancia te dio identidad, porque tu disciplina diaria te dio carácter. Entiendes que el crecimiento no es acumular, es soltar, es quitar lo que sobra, es dejar espacio para lo que importa, que el dolor que hoy te quiere detener será la historia que mañana te sostenga, que cada repetición, cada día difícil, cada decisión incómoda se está acumulando aunque no lo veas, y que un día sin aviso todo hace sentido. Por eso no te detengas, no te expliques, no regreses a lo que ya superaste, no negocies con la versión débil que quiere volver a lo fácil. Sigue, ajusta, resiste, confía en el proceso diario, porque nadie recuerda el dolor exacto, pero todos recuerdan el momento en que decidieron no rendirse. Y si esto te está hablando, es porque sabes que no estás roto, estás en construcción, y la construcción real ocurre en silencio. Si este mensaje conectó contigo, comenta ahora mismo "soy inquebrantable", suscríbete si estás listo para dejar de huir de tu potencial, y comparte este mensaje con alguien que necesita desaparecer para volver más fuerte, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más personas que se reconstruyan y regresen irreconocibles. Y cuando crees que ya entendiste el juego, la vida vuelve a apretar, porque el verdadero proceso no termina cuando te sientes fuerte, empieza cuando te das cuenta de que la fuerza también se entrena, de que la constancia no es un destino, sino una decisión que se renueva cada mañana, incluso cuando nadie te ve y nadie te aplaude, incluso cuando el progreso parece invisible y la soledad pesa, porque ahí es donde muchos se traicionan, no por falta de talento, sino por falta de paciencia. Y es aquí donde tienes que grabarte algo a fuego. No estás atrasado, estás en proceso. No estás perdiendo tiempo, estás pagando el precio. No estás solo, estás concentrado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el mundo está lleno de gente que quiere resultados sin transformación, reconocimiento sin sacrificio, éxito sin incomodidad. Pero tú ya sabes que eso no existe, que todo lo que vale la pena exige una versión más dura de ti, una versión que se levanta incluso cuando la motivación no aparece, una versión que cumple incluso cuando la mente negocia, una versión que entiende que pensar demasiado es una forma elegante de huir. Por eso sigues avanzando, aún con miedo, aún con dudas, aún con heridas abiertas, porque aprendiste que no necesitas sentirte listo para actuar, necesitas actuar para sentirte listo. Que la confianza no llega antes del movimiento, llega después de la repetición, después del error, después de la vergüenza, después de seguir cuando lo lógico sería parar. Empiezas a aceptar que vas a fallar, que vas a verte torpe, que vas a sentirte insuficiente, y dejas de interpretarlo como señal de retroceso, y lo entiendes como parte del entrenamiento, como la fricción necesaria para pulirte, porque nadie se vuelve fuerte en terreno cómodo, nadie se vuelve peligroso evitando el rechazo, nadie se vuelve inquebrantable huyendo del esfuerzo.